Método del triángulo. Muy bien, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a reforzar un poco sobre el método del triángulo. Aunque muchos de ustedes pueden preferir la descomposición rectangular, ya que es el método más seguro. Sin embargo, les aseguro, estimados estudiantes, que si ustedes dominan el método del triángulo, van a resolver los problemas de estática más fáciles. Vamos por el primer ejercicio. En la siguiente gráfica se muestra un motor de 4000 newtons de peso que cuelga de una cadena unida mediante un anillo O. Bueno, tenemos el anillo O que está sosteniendo las tres cadenas, dice a otras dos cadenas. Una sujeta el techo y la otra la pared. Estime los módulos de las tensiones en las tres cadenas. Considere que los pesos de las cadenas y el anillo son despreciables. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, como primer paso para resolver un problema de estática es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ponemos la tensión T sub 2, la tensión T sub 3, y ahora vamos a poner el peso de este motor. Algunos de ustedes se preguntarán y dirán, ¿cuándo utilizamos el método del triángulo? Pues para utilizar el método del triángulo necesitamos tres fuerzas. Y además de tres fuerzas, necesitamos que haya un ángulo de 90 grados en dos de ellas. ¿Sí? Si yo hago la línea de acción de este vector peso, el peso del motor, me doy cuenta que esta línea de acción es un ángulo de 90 con la tensión T sub 2. Y bueno, obviamente esas tres fuerzas tienen que estar en equilibrio. La suma de estas tres fuerzas debe ser igual a cero, para que forme el triángulo cerrado. Si alguien quiere algún detalle más sobre este método, puede ver el video que hice al resolver un problema con tres métodos, el cual estaban el método del triángulo, el teorema de Lamy y la descomposición rectangular. Muy bien, entonces, una vez que ya hicimos el diagrama de cuerpo libre y ya verificamos que en este problema se puede aplicar el método del triángulo, entonces ahora sí empezamos a formar el triángulo. Recuerden siempre que con el método de punta y cola. Muy bien, entonces ya formé mi triángulo y efectivamente hay un ángulo de 90 grados. Recuerden, esta es la tensión T sub 2, esta es la tensión T sub 3 y el peso tenemos ahí. Vamos a llamarle W. Muy bien, entonces recordando que entre el peso y la tensión T sub 2 hay un ángulo de 90, o sea, el peso va hacia abajo, la tensión T sub 2 va hacia la izquierda y esta sería la tensión T sub 3. Muy bien, entonces tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, que entre el horizontal y la tensión T sub 3 hay un ángulo de 60. Entonces me doy cuenta que entre la horizontal y la tensión T sub 3 hay un ángulo de 60. Entonces necesitamos recordar el triángulo de 60. Si alguno de ustedes no lo recuerda, aquí está. Opuesto a 60 es K raíz de 3 y adyacente a 60 es K. La hipotenusa es 2K. Muy bien, entonces recordamos que el peso del motor es 4000 newtons. Recordamos que el peso del motor es 4000 newtons. Y ahora recordamos que opuesto a 60 es K raíz de 3. De esta manera ya sé cuánto vale K. K vale 4000 dividido entre raíz de 3. Una vez que ya sé cuánto vale K, yo ya sé que adyacente a 60 es solamente K. K sería 4000 sobre raíz de 3 y la hipotenusa vale 2K. De esta manera ya tengo que la tensión T sub 2 vale 4000 entre raíz de 3 y la tensión T sub 3 es 2 veces K, donde K sería 4000 sobre raíz de 3. Y bueno, solamente les falta
aplicar esto a la calculadora. Y tenemos 4000 dividido entre raíz de 3. Esto nos da aproximadamente 2309,4 newtons. Y la tensión T sub 3 vendría a ser el doble. Esto es 4618,8 newtons. ¿Y se acabó? Si alguien quiere tener algún detalle más de cómo es el método del triángulo, entonces puede ver el ejercicio anterior a este, donde lo hago por 3 métodos. Ahí lo explico paso a paso el método del triángulo, el teorema de Lamy y la descomposición rectangular. Veamos el siguiente ejercicio. Una bola de acero para la demolición está sujeta por 2 cables de acero ligeros, tal como se muestra en el gráfico. Si su masa es de 400 kilogramos, calcula el módulo de la tensión T sub B, la tensión de esta cuerda. Considere que el otro cable es horizontal. Muy bien, estimados. Entonces, el primer paso, recordamos, debemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, tenemos una tensión que apunta a la derecha. Esta tensión apunta hacia el centro de la cuerda. Recuerden que las tensiones siempre apuntan hacia el centro de la cuerda. Y tenemos el peso. Si el cuerpo tiene masa, obviamente tiene peso. Ya hice el diagrama de cuerpo libre y como veo que son 3 fuerzas que están en equilibrio, es decir, que la suma de las 3 fuerzas me da igual a 0, ¿sí? Bueno, también el problema es un problema de equilibrio. Ahora, lo único que me queda es hacer el triángulo. Bueno, tenemos tenemos el otro triángulo, y ahí formo el triángulo rectángulo. Recuerden siempre, estimados estudiantes, que los 3 vectores deben estar en punticola. Significa que la punta de cada vector debe coincidir con la cola del otro. Bueno, entonces recordamos, esta es la tensión T sub B, esta es la tensión T sub A y tenemos el peso. El peso me dice que es 400 multiplicado por la aceleración de la gravedad. Tenemos 400 veces la aceleración de la gravedad y recordando siempre que entre la tensión T sub A y el peso hay un ángulo de 90, entre la tensión T sub A y el peso hay un ángulo de 90, y esta será la tensión T sub B, que es la que me pide. Entonces, ahora yo sé que entre la tensión T sub B y la vertical hay un ángulo de 40, entonces yo hago mi vertical y digo que entre la vertical y la tensión T sub B hay un ángulo de 40, y si este ángulo es 40, este ángulo también es 40. ¿Sí? Por rectas paralelas. Muy bien, entonces, ahora que ya formamos nuestro triángulo, lo que queremos encontrar, calcula el módulo de la tensión. Solamente me están pidiendo esto. Bueno, en este caso este ángulo no es un triángulo notable o no es un ángulo notable, pero como solamente me piden T sub B, voy a hacer lo siguiente. Voy a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces voy a decir lo siguiente. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente, que es un dato que conozco, con la hipotenusa, que es el dato que yo quiero? Es el coseno. Digo, coseno de 40 es igual a 400 por la aceleración de la gravedad, pero como la aceleración de la gravedad es 9,81, ya lo coloco directamente. Sería el cateto adyacente, 400 veces la gravedad, o sea, 400 por 9,81, dividido entre la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado del triángulo que es opuesto al ángulo de 90. En este caso, T sub B. De esta manera, el coseno está multiplicando, pasa a dividir, y T sub B está dividiendo, pasa a multiplicar, y solamente tenemos que poner esto en la calculadora. Tenemos 400 por 9,81 dividido entre coseno de 40. Y esto me da 5122,4 newton.
Muy bien, estimados estudiantes, quizás algunos de ustedes puede decir, profesor, ¿y por qué no se enseña el método del triángulo si lo podemos hacer por la descomposición rectangular? Muy bien, acá aprovecho para decirles que el canal de YouTube que yo me planteé hacer fue con la finalidad de siempre dar al estudiante el método más corto, el método más sencillo. Así que ese es el propósito de mi canal. Enseñar a los estudiantes que siempre hay un método más rápido para resolver los ejercicios. Claro, un método más rápido, pero obviamente fundamentado con la teoría. Muy bien, vamos a hacer este otro ejercicio. Una esfera homogénea y compacta de 45 kilogramos, cuyo diámetro es de 60 centímetros, se apoya contra la pared vertical, sin fricción, usando un alambre delgado, masa despreciable, de 30 centímetros, tal como se muestra en la gráfica. Determine el módulo de la fuerza que ejerce la pared sobre la esfera. Muy bien, recordemos siempre el primer paso, el diagrama de cuerpo libre. Si hay un punto de contacto, tenemos una fuerza normal, le voy a poner N. Si este cuerpo tiene masa, va a tener peso. En este caso, la masa es de 45, el peso será 45 multiplicado por la gravedad. Y por último, tenemos la fuerza de tensión. Recuerden que la fuerza de tensión siempre apunta hacia el centro. Muy bien, acá voy a aprovechar para adelantarles algo. Cuando tenemos tres fuerzas, y estas fuerzas están en equilibrio, estas tres fuerzas deben ser concurrentes. Más adelante voy a dar más detalles sobre esto, pero por ahora solamente les voy a mencionar. Muy bien, ya hice el diagrama de cuerpo libre y ahora sí vamos a formar el triángulo. Recuerden que formamos el triángulo siempre en punta y cola. Recuerden que esto es que la punta de un vector debe coincidir con la cola del otro vector hasta formar una figura cerrada, en este caso un triángulo. Y bueno, otra vez, bueno, recordamos que siempre la fuerza normal es una fuerza que hace un ángulo de 90 grados con la superficie y el peso siempre apunta hacia abajo. Y la tensión siempre apunta hacia el medio de la cuerda. Bueno, de esta manera podemos ver de que el peso y la fuerza normal hacen un ángulo de 90. Bueno, acá sería la normal que va a la izquierda. Aquí el peso. Algo que debemos de rescatar aquí es que me dice, determine el módulo de la fuerza que ejerce la pared sobre la esfera. Bueno, lo que me están pidiendo aquí, específicamente aquí, es la normal. Debido a que no hay fricción, el módulo de la fuerza que ejerce la pared sobre la esfera, en otras palabras, la reacción vendría a ser la normal. Otra vez, voy a dar más detalles sobre este tema, la reacción de una superficie sobre un cuerpo. Pero solamente le digo que como no hay fricción, la reacción es la normal. Solamente eso les adelanto. Muy bien, entonces entre la normal y el peso ya sabemos que hay un ángulo de 90. Pero ustedes me dirán, profesor, aquí no hay ángulo. ¿Y ahora qué hacemos? Muy bien, igual podemos aplicar el método del triángulo de la siguiente manera. Esta longitud, ¿cuánto será esta longitud? El problema me dice que el diámetro es de 60 centímetros. O sea, el diámetro, o sea, toda la longitud que pasa por el centro es 60. O sea, el radio será de 30. O sea, el radio será de 30 centímetros. Y claro, acá también tenemos, este sería el radio también, 30 centímetros. Muy bien, y no necesitamos más datos, creo yo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que el radio vale 30 centímetros y esta longitud no la necesitamos. Y acá ya tenemos nuestro triángulo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar triángulo semejante. Entonces podemos formar nosotros nuestro triángulo. Este triángulo tiene una hipotenusa de 60 centímetros y este lado es de 30. Entonces nos podemos acordar de ese triángulo. Si gustan aplican Pitágoras, pero como yo ya conozco el triángulo de 30 y 60,
Por si acaso no es este 60 y este 30 no es. Me refiero a este. Si este ángulo es de 30 y este ángulo es 60, sus lados sería opuesto a 31, adyacente a 30 raíz de 3 y la hipotenusa es 2. En otras palabras, el triángulo de 30 y 60 tiene la hipotenusa 2 y el opuesto a 30 es la mitad. Acá tenemos que la hipotenusa es 60 y entonces el opuesto a 30 verifico que es la mitad. ¿Sí? Mitad de 60, 30. Por lo tanto, esta longitud será 30 raíz de 3. Quizá usted dirá, profesor, ¿y usted cómo lo hizo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a decir que este triángulo es semejante a este triángulo. Entonces, este lado es de 60 o este cateto es de 30, perdón. Entonces vamos a multiplicar a todo por 30. Y cuando multiplico a todo por 30, efectivamente 2 por 30, 60, 1 por 30, 30, y efectivamente esta longitud tiene que ser 30 raíz de 3. Y usted dirá, profesor, ¿y usted cómo lo hizo? Muy bien, pues hay que practicar y cuando uno tiene práctica puede ver esas cosas. Ustedes tienen que desarrollar ese poder, estimados estudiantes. ¿Ya? Todavía lo tienen dormido, ya lo van a desarrollar. Bueno, algunos ya lo tienen muy desarrollado quizá. Pero bueno, seguimos entonces. Una vez que ya tengo el triángulo, ya puedo resolver mi problema. Hacemos lo siguiente. En este caso lo que me están pidiendo solamente es la fuerza normal. Bueno, borré todo eso y recordamos que acá hay 30 también. Esto es 60, esto es 30. Como ustedes ya son muy cracks, ya sabemos que esto es 30 raíz de 3. Muy bien, esta es la fuerza normal. El peso será 45G y la hipotenusa será la tensión. En este caso a mí lo que me interesa es la fuerza normal. Muy bien, entonces hacemos la comparación y como me piden a mí la fuerza normal, entonces digo lo siguiente. La fuerza normal es como 30, como 45G, bueno, la gravedad recuerden 9,81, 45G es a 30 raíz de 3. Repito de nuevo, vemos que este triángulo es semejante a este. Claro, decimos que es semejante porque ya hemos comprobado que este ángulo es 30 y este ángulo también va a ser 30. De esta manera ya sé cuánto vale n. El 30 está dividiendo, pasa a multiplicar. Sería 30 por 45 por 9,81 dividido entre 30 raíz de 3. Y ya tengo la fuerza normal. Bueno, eso será 30 por 45 por 9,81 y esto dividido entre 30 raíz de 3. Y esto me resulta 254,9. 254,9 newton. Sí, newton. Muy bien. Entonces vamos a hacer un repaso hasta ahorita, ¿ya? El primer ejercicio, el ángulo era un triángulo notable. Bueno, no necesité hacer mucho cálculo porque ya los lados ya los conocía. Para el siguiente, el ángulo no era un ángulo notable, pero a pesar de esto no me hacía problema porque podía utilizar una trigonometría sencilla. Utilicé solamente el coseno 40 y aquí no me dieron ningún ángulo. Pero me pude dar cuenta que el hecho que la hipotenusa sea 60 y que uno de los lados sea 30, eso me hizo recordar el triángulo de 30 y 60, en donde la hipotenusa vale 2 y el opuesto al ángulo de 30 es la mitad. ¿Sí? Recordé eso, la mitad de 60 es 30 y bueno, ahí recordé el triángulo de 30 y 60 grados hexagesimales. Como les digo,
Yo me puedo dar cuenta porque ya he trabajado muchas veces con este ángulo. Cuando ustedes trabajen muchas veces con algún ángulo o algún triángulo notable, ustedes también van a hacer lo mismo. Muy bien, ahora hagamos este ejercicio ya para terminar. Dice, la bola de radio R igual a 10 centímetros y peso W, 100 newtons, está unida a la esfera fija de radio R igual 50 centímetros mediante la cuerda de peso despreciable de longitud 20. Si no existe fricción, hallar la tensión de la cuerda. Muy bien, entonces, como ustedes recordarán, el primer paso es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos, dice la bola de radio 10, ya sabemos que de radio 10, y el peso de 100. Vamos a ponerle acá los 100 newtons. Está unida a la esfera fija de radio 50. Entonces, esta longitud ya sabemos que es 50. Vamos a ponerle aquí. 50 centímetros. La longitud L, esta longitud, vale 20 y como el radio vale 10, entonces todo esto será 20 más 10, 30, ¿verdad? 30. Y bueno, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que las fuerzas de tensión, claro, de la cuerda, siempre apuntan hacia el centro. Y otra cosa que debemos recordar es que las fuerzas de contacto se dibujan del punto de contacto hacia donde es el cuerpo. En este caso, el cuerpo que yo estoy analizando es la esfera. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y usted cómo sabe de que la fuerza normal pasa por el centro de este cuarto de circunferencia? Bueno, hay que saber cómo se dibujan las fuerzas normales. La fuerza normal siempre hace un ángulo de 90 grados con la superficie. En este caso, yo tengo que hacer una superficie imaginaria, de tal manera que sea 90 grados. Y algo que debemos saber un poco de geometría es que solamente el radio hace un ángulo de 90 grados con una tangente. Entonces, podemos verificar de que la fuerza normal efectivamente sale del centro en la misma línea del radio, que justamente interseca al punto de contacto entre la esfera y, bueno, digamos la esfera mayor, ¿no? Bueno, entonces ya hice mi diagrama de cuerpo libre. Ahora hago el triángulo siempre en punta y cola. La fuerza de tensión apunta hacia la izquierda, el peso apunta hacia abajo, siempre en punta y cola, y la fuerza normal cierra el triángulo. Recuerden que aquí me piden hallar la tensión en este caso. Ustedes dirán, profesor, pero aquí no hay ángulo. Bueno, al menos este ángulo sí sabemos que es un ángulo de 90. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Nos estancamos acá? No. Nos guiamos de ese triángulo. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle otro color. Bueno, vamos a ponerle sea. Nos guiamos de ese triángulo. Acá hay 30. ¿Sí? Lo podemos poner acá. Hay 30. Y abajo hay 50. Ustedes dirán, pero eso que y tengo que hacer la hipotenusa, tengo que aplicar Pitágoras. Yo le digo, estimado estudiante, no. ¿Sí? Porque acá vamos a tratar de hacer, vamos a utilizar la menor cantidad de energía para poder solucionar un problema. Como me pide la atención, voy a hacer lo siguiente entonces. Algo muy sencillo. Como estos son triángulos semejantes, ¿sí? Bueno, si gustan pueden repasar un poco de triángulos semejantes, pero de antemano les digo que estos son triángulos semejantes. Bueno, porque comparten el mismo lado, el mismo ángulo, etc. Pero ya le digo que son triángulos semejantes. Entonces la tensión, digo, como son triángulos semejantes, la dimensión o la longitud de la tensión T es proporcional a 30, como 100 es proporcional a 50. Ya, pero ya salió entonces. Digo, si este es 100 y este es 50, entonces T debe ser el doble 30, ¿verdad? Claro que sí.
50 va 1, 50 va 2 y T vale 60 newton, así de fácil. Ustedes dirán, profesor, ¿y usted cómo sabe que estos son triángulos semejantes? ¿Y qué tal si usted me está engañando? Ya, pues vamos a comprobar si estos son triángulos semejantes, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un ángulo θ. Entre la línea de acción de la fuerza normal y la horizontal es θ. Habíamos dicho que esta línea de acción coincide con el radio de este cuarto de circunferencia. Entonces, esta es la línea de acción de la fuerza normal y también es el radio que habíamos dispuesto, o sea, este ángulo es... Muy bien, entonces esta es mi fuerza normal y entre el horizontal este es θ. Muy bien, entonces podemos nosotros darnos cuenta de que efectivamente tenemos dos ángulos, el ángulo 90 y tenemos el ángulo θ. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y si los tres ángulos de un triángulo rectángulo es igual a los ángulos de otro triángulo rectángulo, son triángulos semejantes. ¿Sí? Si ya tengo que dos ángulos son los mismos que otro triángulo, esos dos triángulos son semejantes y por lo tanto sus lados son proporcionales, así como lo he hecho. La longitud de la tensión T digo que es proporcional a 30, como esta longitud de 100 es proporcional a 50. Muy bien, creo que más largo está la explicación porque el desarrollo salió el toque. Muy bien, estimados estudiantes, espero que les sirva y si alguno de ustedes tiene consultas, comentarios o algo que no se entendió, con mucho gusto yo estoy dispuesto a responder.